Desde temprana edad, los niños son matriculados en guarderías o jardines infantiles para que comiencen un proceso educativo que los llevará a diversas instituciones educativas y que durará en los casos ideales toda su niñez, adolescencia y juventud. La función de la educación es la socialización de las nuevas generaciones, como lo dice Durkheim. Es un proceso de convivencia, de enseñarle a las personas a convivir. Y la convivencia, como dice Aristóteles, siempre es un proceso político, estar juntos y poder convivir. La educación en la época antigua era una educación que se basaba en tutores. En las grandes cortes lo que hacían era contratar a los grandes filósofos, a los grandes artistas, a los grandes inventores y educaban a los hijos de las grandes familias. Los jesuitas socializaron completamente la educación, la democratizaron, o sea que todas las personas de los pueblos pudiesen ser educadas, no solamente las élites o los hijos de las grandes aristocracias. Por eso la revolución grande en la Edad Media, ya en el siglo XV, es que todas las personas pudieran recibir educación. Y se llevó la educación al aula de clase, donde los roles del maestro, tutor, sabio o enseñante están diferenciados del estudiante-aprendiz. El rol del maestro siempre será enseñarle a pensar a los estudiantes, hacer que sus estudiantes tomen conciencia de su propia vida y de los conocimientos, que los estudiantes tengan conciencia, sean autónomos y libres. El rol del maestro es enseñarle a los estudiantes a tener la posición que ellos deseen frente a la vida, que se constituyan como seres libres y tomen sus propias decisiones. Antes existía una educación formal, una educación informal y una educación no formal con la Ley General de Educación, pero ahora eso ha sido transformado desde el 2006 y ya es educación para el trabajo y para las humanidades, entonces esa se transformó. A lo largo de la historia, revoluciones culturales como la que trajo la invención de la imprenta o la creación de la Internet han impactado los procesos educativos. Con la imprenta hubo una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Y es que en primer lugar hubo ya mucha gente que tuvo acceso a la información, al conocimiento, pero además empezó a circular mucho más conocimiento, ya había más oferta de libros sobre distintas disciplinas. Obviamente que eso permeó la escuela, ¿no es cierto? Entonces hubo probablemente un maestro mejor preparado, un maestro que podía tener acceso y compartir con los estudiantes de manera más frecuente, de manera más regular los libros. De manera que yo sí creo que la imprenta pues, no solo representó una gran revolución en la sociedad, sino que por supuesto también ese impacto permeó positivamente la calidad de las prácticas educativas. Internet es una herramienta que tiene mucho potencial, dependiendo de lo que se haga con Internet. En nuestro país ha ampliado cobertura, ha servido como un medio de comunicación, pero para revolucionar el proceso enseñanza-aprendizaje hay que trabajar mucho, en el sentido de que hay que lograr crear espacios de aprendizaje, donde los estudiantes puedan investigar, puedan resolver problemas, puedan desarrollar su criterio, puedan mejorar su autonomía con el conocimiento. Y eso es una labor grande donde se necesitan no solo profesores muy preparados en plantear estrategias didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino equipos muy formados de tecnología, de diseñadores gráficos, de comunicadores. La educación a distancia surge como una respuesta a necesidades de diversos tipos, de orden social, cultural, educativo. En esencia es un proceso de interacción mediado por estas tecnologías. Y nace cuando se empieza a llevar educación a los estudiantes por correspondencia, con materiales impresos. Fue como la primera expresión de la educación a distancia. Ya después se va transformando, a esos impresos se le agregan programas de radio, se le agregan videos, audios.
hasta llegar a lo que conocemos hoy como educación virtual o educación en línea. La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia, donde ya no es necesario estar en el mismo lugar o al mismo tiempo que el docente. Las ventajas de la educación virtual pueden ser muchas si hacemos las cosas bien. Una es ampliar cobertura, que es muy importante para este país. Pero para ampliar cobertura yo necesito conectividad y estamos muy mal en conectividad. Responde de una manera acertada a las condiciones contextuales de las comunidades de nuestro país. O sea, no podemos pensar que todas las regiones de Colombia, por ejemplo, tienen conexión, pero sí podemos pensar que todas las personas que viven en esas regiones tienen derecho a educarse y a educarse con materiales y con contenidos de buena calidad. Obviamente, las personas que tienen conectividad, pues ahí vamos a hablar de una ventaja muy importante de la educación virtual y es la posibilidad de la interacción, de la comunicación, de la conformación de comunidades de aprendizaje y de la construcción colaborativa de conocimiento. Esa sería una de las grandes ventajas de la educación a distancia. El primer reto que tenemos como universidad es humanizar la educación virtual, es decir, no llenar a los estudiantes de contenidos, sino poder permitir que estudiantes y profesores construyan de forma conjunta el conocimiento. El segundo reto, diría, es importante pensar en el asunto pedagógico y didáctico, es decir, cómo transformamos las metodologías, las estrategias didácticas que utilizamos normalmente en el aula, tradicionalmente en la enseñanza presencial, para llevarlas a un entorno de aprendizaje distinto. O sea, nuestros profesores y nuestros estudiantes necesitan formación. Otro de los principales retos que tenemos como universidad o como educación superior es la creación de materiales educativos de buena calidad. En Colombia, la educación a distancia está reglamentada desde 1982 y tiene como objetivos lograr una sociedad más justa mediante la generación de nuevas oportunidades educativas, facilitar el acceso a los programas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo que respondan a la realidad del país y especialmente a las necesidades regionales. Los procesos de educación a distancia en Colombia se implementan, pienso que por varias razones, pero la más grande es la necesidad de llevar educación a aquellas regiones donde no llega nada. Entonces, ampliar la cobertura de la educación, generar un poco de igualdad, trabajar en pro de las clases menos favorecidas. Eso ha sido como la motivación más grande de la educación a distancia. Y finalmente, propugnar porque la educación abierta y a distancia sea una fórmula educativa que permita a cada alumno ser el agente principal de su propio aprendizaje. Para integrar TIC a los procesos de educación virtual hay que hacerlo desde el currículo, no asignatura por asignatura, sino que el currículo de cada programa académico debe plantear unos lineamientos de cómo incorporar tecnologías. Y cuando ya es más específico en el curso en concreto, es el profesor el que tiene la palabra, planteando estrategias didácticas. La educación presencial, y particularmente en nuestra universidad, tenemos límites en cuanto a las personas que podemos recibir en los diferentes programas de pregrado y posgrado presencialmente. Entonces, cuando la universidad le apuesta a la educación virtual o le apuesta a la educación presencial con incorporación de tecnología, básicamente tiene como dos propósitos. Uno es ampliar las posibilidades para que otras personas de otros lugares puedan acceder al conocimiento, se puedan formar en el nivel de educación superior y obviamente puedan obtener un título que les permita luego desempeñarse en una sociedad. Entonces hay pues obviamente un objetivo de ampliar el horizonte de la cobertura de la universidad, pero no lo podemos hacer sin un referente claro y es el referente de la calidad. Es así como hoy en día existe una amplia oferta en la educación virtual que permite que las personas medien sus procesos de aprendizaje y escojan la educación virtual como un camino posible de formación.